En esta clase vamos a arrancar la unidad de electricidad. Y para poder entender, primero tenemos que saber qué es la electricidad. Si buscamos en internet, nos dice que la electricidad es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Y nos preguntaremos qué es la carga eléctrica. Dice que la carga eléctrica es una propiedad física que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión, entre ellas a través de campos electromagnéticos. ¿Qué significa todo esto? Que los cuerpos que tienen una carga eléctrica se comportan como si estuvieran sometidos a la fuerza de un imán. Por ejemplo, si tenemos dos cuerpos con carga de igual signo, cargados negativos, tienden a repelerse, a alejarse. Lo mismo pasa con dos imanes cuando quiero poner dos polos iguales enfrentados. Si pongo dos cargas con signo distinto, una positiva y otra negativa, tienden a acercarse. Tal vez con los imanes es mucho más fácil de verlo, pero con los cuerpos cargados también pasa lo mismo. ¿Y cómo puede tener carga un cuerpo? Acá vamos a tener que ver cómo está formado la materia, ¿sí? Está formada por moléculas y estas a su vez están formadas por átomos. Dentro de un átomo tenemos un núcleo que tiene partículas. Unas partículas de estas son los protones que tienen carga positiva. Tenemos los neutrones que tienen carga neutra. Y por fuera de este átomo tenemos electrones que tienen carga negativa. Decimos que un átomo es neutro cuando tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Cuando sumo las cargas positivas con las negativas, me dice que ese átomo tiene una carga total de 0. Pero puede pasar que ese átomo pierda o ceda uno de los electrones, uno más. La carga neta o la carga total de este átomo que ha perdido una carga negativa va a hacer que quede cargado positivamente. En cambio, si un átomo recibe un electrón, está sumando una carga negativa y se dice que ese átomo está cargado negativamente. De esa manera podemos ver que un cuerpo formado por estos átomos puede tener una carga total negativa o una carga total positiva. Una forma de verlo es, por ejemplo, con el electroscopio. Es un aparatito que lo pueden fabricar casero y me va a mostrar cómo se orientan las cargas cuando yo froto un material. Por ejemplo, me lo paso por el pelo, por algún paño de seda, alguna piel, y lo acerco al electroscopio. Se van a organizar las cargas dentro del electroscopio, haciendo que se acerquen hacia la punta donde yo estoy acercando el material cargado, y en la otra punta se van a acumular las otras cargas, pueden ser positivas o negativas. Al acumularse en las puntas del electroscopio, este tiende a abrirse. Si bien no vemos los electrones, sí podemos ver los efectos que causan. Dependiendo de la ubicación de los electrones en el mismo átomo, o sea, en esta órbita o en esta capa, va a depender la fuerza de atracción que tienen con el núcleo. Entonces en algunos materiales va a ser más fácil que se desprenda un electrón y otro va a ser más difícil. Por lo tanto, diferentes materiales se van a comportar de diferente manera ante las cargas eléctricas. Vamos a tener materiales conductores, que por excelencia son los metales, que tienen la mayoría un electrón libre en la última capa, la más alejada del núcleo. Por lo tanto, se pueden desprender más fácil de ese electrón, se lo pueden dar a otro átomo y así ir conduciendo los electrones de un punto hasta otro. Vamos a encontrar acá el cobre, el aluminio, el oro es un buen conductor, y otros elementos que no son metales como el carbón, pero conducen bien estas cargas eléctricas. Y por otro lado vamos a tener los materiales dieléctricos, a los que le cuesta mucho o dar o recibir un electrón. Los conocemos como materiales aisladores, como el vidrio, la cerámica que se usa en la bujía, los plásticos que se usan en los cables, impiden o les cuesta mucho ceder esa carga eléctrica. Ahora bien,
Cuando ya tenemos dos cuerpos con carga diferente, uno con carga positiva y otro con negativa, decimos que entre estos dos hay una diferencia de energía. Hay un potencial de energía. O sea que entre estas dos podrían circular electrones. En electricidad le decimos a esta energía tensión. La unidad de medida de tensión es el volt, que se simboliza con una B corta. Por ejemplo, una pila que tiene 1,5 volt, o la batería de la moto que tiene 12 volt, o la tensión de la casa que va a ser de 220 volt. Si ahora agarramos esos dos cuerpos y los unimos con un conductor, va a empezar a circular esos electrones y decimos que aparece una corriente eléctrica. En electricidad se llama intensidad de corriente o simplemente corriente y representa la cantidad de electrones que pasan por un conductor en cierto tiempo. Por convención se dice que la corriente va desde la carga positiva a la carga negativa, o sea, desde el cuerpo que está cargado positivamente al que está cargado negativamente, aunque en realidad los electrones se van a mover del cuerpo que tiene carga negativa al que tiene carga positiva. La unidad de la medida de la corriente es el ampere y se simboliza con una A. Ahora bien, el material que usamos como conductor o como aislante tiene una propiedad que se llama resistencia eléctrica. ¿Qué es? Cuánto se opone el material al paso de la corriente. La unidad de medida es el ohm y se simboliza con una letra que es omega. Este valor de resistencia va a depender principalmente del material. Por ejemplo, un pedazo de madera va a tener mayor resistencia que un pedazo de cobre, porque a la corriente le cuesta más pasar por la madera que pasar por el cobre. Va a depender del largo del conductor. Mientras más largo, mayor va a ser su resistencia. Y va a depender de la sección, es decir, el área que tenga el conductor. Un conductor más grande, más gordo, tiene menos resistencia que un conductor mucho más finito. Esto lo podemos ver también como si tuviera un tanque cargado con agua y un tanque vacío o medio vacío. Entre los dos tengo una diferencia de energía. Cuando yo abro la canilla que conecta ambos tanques, empieza a circular el agua que acá vendría siendo corriente. La fricción que tenga el caño va a representar la resistencia eléctrica. Cuando los dos tanques queden con la misma cantidad de agua, quedan equilibrados y en electricidad le decimos que están a igual tensión. La relación entre estos conceptos, tensión, corriente y resistencia, se conoce como la ley de Ohm. Y dice que la corriente que va a circular por un conductor va a ser proporcional a la tensión a la que está sometido e inversamente proporcional a la resistencia. Esto quiere decir, mientras mayor tensión tenga entre dos elementos, mayor va a ser la corriente, o sea, más electrones van a pasar por el conductor. Y mientras mayor sea la resistencia de ese conductor, menor va a ser la corriente que va a pasar. Si hacemos la analogía con el agua, significa que mientras más alto esté el tanque, más cantidad de agua va a salir por la punta de una manguera. Y mientras mayor sea la resistencia de esa manguera, quiere decir, mientras más chiquita sea, mientras más larga sea, menos agua o menos corriente va a salir por la punta. Resumiendo entonces,
La tensión va a ser la fuerza que tenga el elemento para mover los electrones y se mide en volt. La intensidad o la corriente va a ser el caudal o la cantidad de electrones que pasen y se mide en amperes. Y la resistencia va a ser la oposición de un material a que pase corriente por él y se mide en ohm.